Recuerden que estamos trabajando diferentes posturas acerca de la existencia de la divinidad. ¿Existe Dios o no? Y estos últimos pensamientos que hemos estado exponiendo están dados desde la teología, ¿correcto? Uno de esos argumentos es lo que se conoce con el nombre de ontológico. Recordemos que la ontología tiene que ver con el ser, con la esencia del ser como tal. Y este argumento fue propuesto inicialmente por un señor que se llamó Anselmo de Canterbury, por allá en el año 1033 después de Cristo. Él escribe una obra que se llama Proslogion y allí propone este argumento. El argumento tiene, digamos, algunos aspectos fuertes y otros débiles, tiene adeptos, enemigos, como absolutamente todos los sistemas de pensamiento. Este argumento posteriormente lo retoma René Descartes en el 1596, planteando que es un argumento muy, muy bueno y lo explica de manera inductiva y deductiva. Hay algunos que lo aceptan, por ejemplo, como Hegel arriba en la laminilla, otros que lo rechazan, por ejemplo, como Kant. Los que lo rechazan dicen que pertenece a una época precientífica y que ya está revaluado eh, y que no es tan viable creer en él. ¿De qué se trata el argumento? Básicamente, nosotros como seres humanos somos finitos, es decir, tenemos un inicio, correcto, tenemos un final en este mundo y somos imperfectos. Pero ¿cómo es posible que un ser finito e imperfecto como el ser humano tenga en su mente y en su imaginería a Dios, a un ser perfecto y a un ser infinito? Entonces se plantea que eso no es posible. Se propone que eh, no puede existir eso en el ser humano a menos que haya sido colocada por ese ser que es infinito y perfecto. ¿Por qué se plantea esto? Porque nosotros no podemos pensar en algo más grande que nosotros, ¿correcto? Entonces, se plantea allí, por ejemplo, en la creación, haciendo digamos, unas comparaciones. En la creación hay seres u organismos más complejos que otros. Entonces, por ejemplo, en el caso de la creación, digamos, inerte, una piedra es un ser que no es tan complejo en su forma y en lo que es, en cómo está constituido. Si lo comparamos, por ejemplo, con un árbol, que obviamente es un ser mucho más elaborado y más perfecto. ¿Correcto? Entonces, si una piedra no ha visto a un árbol, no podría tener la imagen y la idea de un árbol, porque está mucho más allá de sus facultades, de lo que esa piedra puede, si tuviera la capacidad de pensar. Entonces, se dice que esa piedra solamente podría pensar en la existencia de un árbol si el árbol se le manifestara a ella como tal. Pasa exactamente lo mismo con los seres humanos. Si yo soy pecador, ¿cómo puedo tener la idea de un ser impecable, de un ser que no peca? Imposible, porque yo lo único que conozco es el pecado. Si yo soy imperfecto, no puedo tener la idea de alguien que es perfecto porque yo no conozco ese concepto. Igual con muchos de los atributos de Dios, ya, la inmutabilidad. ¿Cómo pensar en alguien que es inmutable si yo cambio permanentemente? Entonces, a lo que se dice es que todas esas ideas allí están colocadas en el ser humano por ese ser que tiene todos esos atributos de infinitud, de perfección, de impecabilidad, etcétera. Y por lo tanto, eso significa entonces que Dios existe. Eh, el argumento, reitero, tiene gente en contra porque dicen un momento, es que el hecho de que yo crea, que piense, por ejemplo, en un centauro, en una sirena, en la hada madrina, en el ratón Pérez de los dientes, no significa que porque yo creo en eso o porque yo pienso en eso, no significa que eso exista. ¿Ya? Y también se plantea esto entonces en, en cuanto a Dios. Pero se propone también que eso
refiriéndose a Dios es diferente a las otras ideas que les acabo de mencionar, porque lo que propone cuando se piensa en un ser en esas características es que trae muchísimos beneficios a este ser humano, ¿correcto? Que piensa en él y que lo motiva a ser como ese Dios y que lo motiva también a entender que en un momento dado tiene que rendirle cuentas a ese ser. Entonces ahí hay una diferencia importante con pensar en otros asuntos y que por pensarlo tienen que existir, como el ratón Pérez de los dientes, y en ese Dios que, reitero, lleva al ser humano a pensar en la posibilidad de no pecado, de eternidad, ¿correcto? De que puede lograrlo todo con esa ayuda de ese Todopoderoso. Ese es, grosso modo, el argumento ontológico, siempre al estilo de Gesed Internacional.